Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al vídeo. Bueno, yo soy Ana y estoy detrás de Camino a tu Ser y como has visto en el título, en este vídeo voy a hablar del ego, de qué es el ego y cómo podemos aprender a gestionarlo para dejar de ir en automático y abrir esos espacios, ¿no? que tenemos que abrir para que sea nuestro ser o nuestra esencia o el yo superior o el alma el que realmente guíe nuestra existencia, ¿no? El que abrir esas posibilidades para que pueda guiarnos. Pero para eso tenemos que aprender a gestionar ese programa que tenemos en automático, que está todo el día ahí como un papagayo, pim pam, sin parar, que es el ego, ¿no? Entonces, bueno, pues si te interesa el tema, pues ahí nos vemos. Bueno, ¿qué es el ego y cómo podemos aprender a identificarlo y gestionarlo? Bueno, el ego es un programa de gestión que forma parte de los componentes de nuestra psique, o sea, no se puede eliminar. El ego se encarga de la gestión del miedo y, bueno, pues no podemos eliminarlo, podemos identificarlo y gestionarlo. También es el programa ego el que te lleva a identificarte con las falsas personalidades. Y en el caso de que cuando no tienes consciencia, lo que ocurre es que el ego toma el control de tu vida. Entonces, el ego no es ni bueno ni malo, lo que tenemos que hacer es aprender a gestionarlo. Cuando somos niños estamos absolutamente conectados con la esencia y con la luz que somos. Es después, cuando vamos creciendo, que nos desconectamos de esta esencia, sobre todo, y bueno, empezamos a desidentificarnos de los demás, sobre todo a través de cuando se revierte la esfera de consciencia. Entonces, de niño se nos producen las heridas y entonces de adulto vamos reproduciendo una y otra vez en automático esas heridas que llevamos dentro. Y es la vida que en su infinita sabiduría te pone delante siempre oportunidades para que tú puedas sanar. Solo que cuando estás en el ego, cuando estás en la inconsciencia, pues no eres capaz de ver todas esas oportunidades que tienes para ir sanando tus heridas e ir avanzando así en tu camino. Bueno, el ego tiene dos grandes objetivos. El primero, bueno, que después se ramifican en muchos más. El primer objetivo que tiene el ego es el intento de control constantemente. O sea, el ego quiere controlarlo absolutamente todo. Entonces, para eso nos hace adictos al pensamiento, ¿no? Y entonces nosotros, como somos adictos al pensamiento, pues vamos por la vida siempre juzgando y criticando. Cualquier cosa que sucede o cualquier persona que se cruza en nuestro camino, automáticamente sacamos la etiqueta y le ponemos, pues esto es bueno, esto es malo, esta persona es así, esta persona es asá. Y el segundo gran objetivo del ego es la búsqueda de la aprobación de los demás, ¿no? Esto se produce porque en el momento de la concepción pues se nos graba en el tablero rúnico un faltante, ¿no? El faltante emocional, porque los padres no tienen demasiada conciencia y tampoco le ponen demasiada conciencia al acto, y entonces pues eso hace que tengamos ese faltante emocional y que vayamos constantemente buscando la aprobación de los demás. Bueno, esto se soluciona cuando tú reconectas hacia arriba y recuerdas quién eres, porque cuando recuerdas quién eres no necesitas la aprobación de nadie, ¿no? Ya lo tienes todo, recuerdas que tú ya los tienes todo. Entonces, esto, lo que quiero decir es que el trabajo más importante que tenemos que hacer es pasar de esa inconsciencia, de ir en el ego, a volver a conectar o reconectar con nuestra esencia o con aquello que realmente somos, ya sea que conectes con la esencia, con el yo superior, con el alma, da igual, con cualquiera de los cuerpos que te forman, desde aquí hacia arriba, pues va a hacer, tiene suficiente información para hacer que tu vida sea pues una vida en plenitud, ¿no? Una vida más en abundancia, en equilibrio, en serenidad, en calma, en lo que sea. Entonces, todo este proceso lo que hace es que transforma nuestra percepción, porque desde nuestro mundo interior dejamos de luchar contra lo que tenemos enfrente, contra lo externo. Y esto nos lleva a tener una vida, como he comentado, pues más en plenitud, haciéndote totalmente responsable de tu realidad. Bueno, es un camino interior que te lleva a la autoobservación y a mantener una mirada sin juicio y compasiva, primero hacia ti mismo y luego hacia los demás. Es decir, que conocerte a ti mismo es el trabajo más importante que tienes que hacer. Es un trabajo personal de autoobservación y autoconocimiento.
porque no se puede avanzar de otra manera, porque así es como se manifiesta la realidad. Siempre lo digo, pero es que la realidad es de dentro hacia afuera. Entonces el trabajo más importante es conocerte a ti mismo. Bueno, el ego es el que hace que te identifiques con tu personaje, ¿no? Entonces el ego hace que te identifiques con tu nombre, con tu nacionalidad, con tu profesión y bueno, en general con lo que ves. Cuando vas al espejo y te ves, pues el ego es el que hace que te identifiques con todo eso, ¿no? Que te identifiques con tus creencias, con los rasgos de tu personalidad, con, no sé, con la ropa que vistes, con la imagen que proyectas, con lo que tienes. Todo eso forma parte del programa ego. Entonces, luego el ego, que es un solo programa, se fragmenta o se va dividiendo en máscaras o capas o subpersonalidades en función de lo que necesita gestionar en ese momento. Entonces, así es como aparece, perdón, así es como aparece el ego víctima, el ego que cree que todo está en su contra, el ego miedoso, el ego que cree que todo el mundo es malo, ¿no? Esas son las diferentes capas que van surgiendo o las diferentes subpersonalidades que el ego utiliza para la gestión del día a día, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estamos en el ego, cuando el ego tiene el control, es imposible la conexión hacia arriba, ¿no? Por eso tenemos que aprender a gestionar todas esas subpersonalidades, todas esas máscaras que tiene el ego, tenemos que aprender a controlarlo para poder reconectar nosotros hacia arriba. Bueno, este es un proceso de desaprender todo aquello que hemos aprendido desde niños, ¿no? Acéptate tal y como eres, con todas las partes que tienes y trabaja en aquellas cosas que te hacen ruido o que no te gustan. Se trata de buscar aquello que te empodera dentro de ti, ¿no? Y que te lleva a una vida más plena, más feliz, en más confianza y quitarle así poco a poco, o sea, potenciar todas esas emociones, ir quitándole poco a poco fuerza a las emociones opuestas. Bueno, todo es energía y este proceso de funcionamiento del ego pues no deja de ser un proceso también energético. Entonces, el ego lo que hace es generarte continuamente pensamientos para alimentarse de esos pensamientos, porque todos estos pensamientos los necesita para su propia supervivencia. Entonces, cuando tú tienes un problema con una persona te dice algo que te molesta, automáticamente el ego se pone en funcionamiento y te trae a la pantalla mental un montón de situaciones de conflicto con esa persona, ¿no? Como, no sé, lo que tenías que haber dicho, lo que le tenías que haber contestado para quedar tú por encima, lo que sea, ¿no? Te empieza a traer a la pantalla mental y se reproduce de forma automática todo este tipo de pensamientos de lo que tenías que haber hecho, de lo que tenías que haber dicho, que son pensamientos esos de odio, de venganza, de no tenías que haber dejado que pasara esto, no te... Todo eso, ¿qué pasa? Que todo eso el ego lo hace en automático porque el ego quiere que te enganches a todos esos pensamientos, porque ese enganche tuyo al pensamiento es la energía o el alimento que él necesita para su propia subsistencia. Y al mismo tiempo también, cuanto más tú te enganchas a esos pensamientos que te trae a la pantalla mental, pues más poder le estás dando, más control tiene el ego, que era uno de sus grandes objetivos, el control, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene pues distintas de las subpersonalidades del ego, cada uno tenemos activas unas u otras, ¿no? Porque cada una de estas subpersonalidades se alimentan de una emoción o de otra. Entonces, ¿qué ocurre? Que como nuestra mente no reconoce, no diferencia entre lo real y lo imaginado o visualizado con energía y con fuerza, pues ocurre que cuando tú te imaginas todas esas cosas en tu pantalla mental, o sea, no que te las imaginas, sino que te enganchas a lo que el ego te está trayendo, pues ni más ni menos que estás dándole la emoción, la energía, el alimento que el ego necesita para no solo para subsistir, sino para además ir tomando cada vez más control sobre esa personalidad. Estas proyecciones que el ego nos trae a la mente tenemos que frenarlas inmediatamente, porque estas proyecciones son la energía o el combustible
que el ego necesita para desarrollar su función. Es decir, el ego busca y se mantiene continuamente en el conflicto. Por tanto, si no hay conflicto, el ego no puede iniciar sus procesos. Es decir, el perdón de la situación es lo que hace que se disuelva esa bola de energía que el ego utiliza como base o como punto de inicio de todo su proceso, ¿no? Si eres consciente de esto, puedes sanar cualquier situación que se te presente mediante el perdón, perdonándote a ti mismo y a las otras personas implicadas en esa situación. Entonces, de esa manera estás disolviendo el conflicto y pues estarás quitándole al ego ese punto de inicio que tiene para montar todo su teatro, ¿no? Bueno, y recuerda que es el ego el que siempre quiere tener razón, ¿no? Al ser le da igual, al ser no le importa quién tiene la razón, es el ego el que siempre te lleva a esa historia de querer tener razón, de que... Entonces, si tú eres consciente y deshaces todos esos conflictos, pues dejas al ego sin el punto de inicio, ¿no? de su propio proceso, del proceso que él inicia. Toma conciencia de que si algo te ofende es porque tienes un tema no resuelto en tu interior. Y entonces esto tiene siempre dos aspectos. Por una parte, todo el teatro que te va a montar el ego, del que estoy hablando, que ya sabes que se puede desmontar con el perdón. Y por otra parte, algo te ha ofendido porque tú tienes una herida en tu interior. Y entonces ese es un trabajo interno que tienes que hacer de ir en búsqueda de dónde está esa herida para poder sanarla. Normalmente cuando recibimos un ataque, en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera son ataques personales, sino que tú saltas porque ahí hay algo, hay una herida que tú tienes que sanar, ¿no? Y en esos ataques lo que se produce es la proyección simplemente de los miedos y frustraciones de la persona, que tiene esa persona en su vida, ¿no? Que lo que busca en el fondo, pues como todos buscan, es ser aceptado, reconocido y querido. También ocurre el tema de los espejos, es decir, que tú estés haciendo algo parecido a otros, algo parecido a eso que tanto te molesta a ti, que te hagan a ti, ¿no? Y tú sin darte cuenta, sin ser consciente, estás haciendo eso mismo a otros y la vida te lo pone delante, eso que tanto te molesta, para que te des cuenta de que eso mismo que te molesta a ti, que te hagan otros, tú también lo estás haciendo, ¿no? Entonces, al final lo que nos encontramos son con que la vida te pone delante miles de pequeños momentos para que tú vayas tomando conciencia y vayas dándote cuenta de aquellas cosas que tienes que mejorar. O sea, son pequeñas lecciones de vida que podemos ir extrayendo en cada momento, ¿no? Eso es lo que va ocurriendo con estos temas. Bueno, para acabar, cuando nosotros nos sentimos atacados por alguien, simplemente es porque se está reactivando una parte de nosotros que es la que necesita esa sanación o ese trabajo interior. Cuando una persona nos saca de nuestras casillas, esto no tiene nada que ver con el otro. Somos nosotros los únicos responsables de nuestra reacción. Y reaccionaremos menos o seremos más conscientes cuanto más trabajo interior hayamos realizado. Y bueno, eso es todo lo que quería decir. Este vídeo me está costando la vida hacerlo, no sé por qué. Así que, bueno, espero que os haya gustado, que os haya interesado y que lo apliquéis sobre todo. Y cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en los comentarios y yo os la contestaré encantada. Gracias.